Hola de nuevo, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. El vídeo que os traigo hoy es el correspondiente al tema 9, titulado Lectura-grabación en ficheros binarios. ¿Vale? Os voy a enseñar en él las funciones estándar más habituales de C para grabar y luego leer datos en ficheros de tipo binario, o sea, de tipo no texto. ¿Ok? Bueno, pues vamos con este vídeo. Bien, pues hoy vamos a hablar de las funciones del lenguaje C que sirven para leer y grabar datos en ficheros de tipo binario, ya no de texto, que es lo que hemos visto en los temas anteriores, en el tema anterior. Primero os enseñaré un par de funciones fundamentales para controlar la posición del apuntador de lectura-escritura de un fichero. Sabéis que cuando abrís un fichero con la orden fopen, para utilizarlo, nace un elemento que llamamos apuntador de lectura-escritura, que es como un puntero que indica en qué byte del fichero se va a realizar la próxima operación de lectura o de grabación, ¿no? De manera que si queréis grabar algún dato en un sitio específico del fichero, lo primero que vais a hacer es mover el apuntador de lectura-escritura a ese sitio específico, a ese byte, y entonces lanzaréis la orden de grabación. Y lo mismo para la lectura, ¿no? Si queréis leer algo de un sitio en particular, primero aseguraros de que el apuntador de lectura-escritura está al principio de ese sitio y luego lanzáis la orden de lectura, ¿vale? Por cierto que cuando se realiza la orden de lectura o de grabación, automáticamente ese apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante, ¿no? Y quedará parado de nuevo al final del dato que habéis leído o grabado, apuntando al siguiente byte del siguiente dato que hay en el disco, preparado para seguir leyendo a partir de ahí. Ese movimiento es automático, no tenéis que moverlo vosotros. Digamos que podéis pensar que el apuntador de lectura-escritura es como la pequeña cabeza magnética de lectura-grabación sobre el disco, que para leer un dato o grabarlo necesita moverse por encima de esa pista para grabar o leer el fichero. Claro, una vez movido se queda al final del dato que acabáis de grabar o de leer. Bien, pues hay una primera función muy interesante en el lenguaje C, la función ftel, que devuelve un número, por cierto es un número entero long, entero largo, y que indica en qué número de byte se encuentra actualmente el apuntador de lectura-escritura, ¿vale? Porque esto de la posición del apuntador de lectura-escritura se mide en número de bytes. De manera que la posición del primer byte del fichero es la número 0, ¿no? Y de ahí en adelante creciente. Bien, pues esa es una herramienta muy interesante para saber dónde está en mi apuntador de lectura-escritura en cada momento. Y luego está la segunda función muy importante en lenguaje C, que es la función fseek. Esta función sirve para mover el apuntador de lectura-escritura al sitio que te interese en el fichero, antes de poder realizar la operación de lectura-grabación, ¿vale? fseek. fseek necesita tres argumentos de entrada. Primero, el típico puntero a file con el cual habéis abierto el fichero sobre el que queréis actuar, sobre el que queréis mover el apuntador de lectura-escritura. Voy a pasar al tercero. Tercero, un número que indica desde qué posición de inicio realizamos el movimiento. Esta posición de inicio solamente admite tres posibilidades que ahora os contaré. Y el segundo argumento, entre medias, es el número de bytes de desplazamiento desde esta posición de inicio, que es el tercero de los argumentos, a donde quieres
mover el apuntador de lectura-escritura. ¿Vale? Bien, pues el argumento posición de inicio, último de los tres, admite solo tres posibles valores numéricos enteros, habitualmente suministrados mediante tres constantes simbólicas en letras mayúsculas. Puede ser un primer valor, constante sig-set, todo en mayúsculas, con un carácter de subrayado aquí en medio. Esta constante simbólica equivale al valor entero 0. O sea que podéis poner sig-set o 0. Y esto significa que el movimiento del apuntador de lectura-escritura se cuenta desde el principio del fichero. ¿Vale? Eso es sig-set desde el principio del fichero. Otro valor posible para este tercer argumento de la función sig-set, en la posición de inicio, es la constante sig-cur. Cur significa current, actual. Esta constante es equivalente al valor numérico 1. Bueno, pues eso significa que el movimiento se va a realizar desde la posición actual donde esté el apuntador de lectura-escritura. Current actual. ¿Vale? El tercer valor posible es la constante sig-end, equivalente al número 2, y significa que va a ser el movimiento contando desde el final del fichero. Bueno, pues desde estos tres posibles posiciones de inicio, vais a mover el apuntador de lectura-escritura un número de bytes indicado por el argumento desplazamiento. Este plazo debe ser un número positivo o negativo. Positivo significa moverse hacia adelante en el fichero y negativo significará moverse hacia atrás. Bueno, pues esta es la herramienta fundamental que tiene el lenguaje C para mover el apuntador de lectura-escritura. Ahora veremos algunos ejemplos. Sí, antes de entrar en ejemplos, quiero comentaros la existencia de otra función, ya conocida por vosotros, que sirve para mover el apuntador de lectura-escritura. Y es la función rewind. La función rewind, su única misión es llevar el puntero de lectura-escritura, el apuntador de lectura-escritura, al comienzo del fichero. ¿Vale? Y además hace otra cosa, la función rewind. Además de mover el apuntador, pone a desactivado, pone a 0, los dos indicadores de error que podrían estar o que pudieran estar activos en el fichero. Me refiero a las funciones ferror, que detecta si se ha producido algún error importante en el último acceso al fichero, y feoff, que detecta si la última operación de lectura se ha leído la marca de end of file, fin del fichero. ¿Vale? Pues bien, la función rewind desactiva esos dos indicadores de error, lo cual es buena cosa, porque sabéis que mientras estos dos indicadores, alguno de ellos esté activo, el fichero se encuentra en situación de bloqueo y no podéis leer, ni grabar, ni hacer nada con él. Así que es bueno desactivarlo si se ha detectado, si se ha activado en algún momento. Vale. Existe otra manera de llevar el apuntador de lectura-escritura al comienzo del fichero, y es con la función fsig, esta que tenéis aquí, que dice, mueve el apuntador desde la posición sig-set, que recordáis que significa desde el principio del fichero, 0 bytes de desplazamiento, no 0 bytes de distancia. Pues eso coloca el apuntador al principio del fichero, claro está. Pero esta función fsig no desactiva los dos indicadores de error si estuvieran activos, cosa que sí que hace rewind. ¿Okay? Muy bien, pues esas son las tres funciones para movimiento y manipulación del apuntador de lectura-escritura de un fichero. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenéis un pequeño código fuente que juega con todas estas variantes. ¿Vale? Voy a poner aquí esto que siempre se me olvida. Bien, este programa a ver qué es lo que hace. Declara un puntero affine necesario para abrir un fichero. Llamamos con él a la función fopen. Queremos abrir un fichero en el disco que se llame ejemplo06.c y lo queremos leer abrir en modo de lectura.
La R significa read, modo lectura. Bien, sabéis que si esta orden en modo lectura devuelve un null, es porque el fichero no existe, ¿vale? Habitualmente. Entonces, el programa termina sin hacer nada. Supongamos que el fichero sí existe. Pues vamos a jugar con su apuntador de lectura-escritura. Primera instrucción que veo aquí, colocar el apuntador de lectura-escritura al final del fichero, sobre la marca de fin de fichero. ¿Vale? Seekend significa desde el final del fichero a 0 bytes de distancia. Por tanto, se coloca justo sobre la marca de fin de fichero, que es el sitio idóneo para seguir añadiendo datos al final del fichero si ya tenía contenido. Bueno, pues si estando en esa posición llamamos a la función ftel sobre el fichero en cuestión, ftel me devuelve el número de byte donde está el apuntador de lectura-escritura, ¿verdad? Bueno, pues si está al final del fichero, ese número de bytes me indica también el tamaño total en bytes que tiene el fichero. Así que este printf efectivamente me va a decir el tamaño del fichero es... y me va a salir el numerito que es el número de bytes donde se encuentra el apuntador de lectura-escritura que coincide con el tamaño del fichero. Bueno, ese es un posible truco que podéis necesitar. Siguiente instrucción fseek, que mueve el apuntador de lectura-escritura, dice, desde la posición current, desde la posición actual, menos 10 bytes hacia atrás. Pues efectivamente, esta función retrocede el apuntador 10 bytes desde la posición final del fichero, que era donde estaba. ¿Vale? Siguiente instrucción, esta. Dice, mueve el apuntador desde la posición de origen seekset, que significa desde el principio del fichero, 10 bytes hacia adelante. Es un número positivo, ¿lo veis? Pues hacia adelante 10 bytes. Bueno, pues esto hace que el apuntador de lectura-escritura se coloque sobre el byte número 10 del fichero, sabiendo que el primer byte del fichero está del número 0. Vale, fácil. Ahora la siguiente fseek. Dice, desde la posición current, y estábamos en el byte número 10, ¿vale? Desde la posición actual, muévete, salta 15 bytes hacia adelante. Pues eso me va a colocar el apuntador de lectura-escritura sobre el byte número 25 del fichero. Si estábamos en el 10 y salto 15 hacia adelante, me llego al byte número 25 y ahí se queda el apuntador. La siguiente instrucción que veo dice, desde la posición seekset, significa principio del fichero, 0 bytes de distancia. Por tanto, esto, como hemos visto antes, coloca el apuntador justo al principio del fichero. Lo mismo hace rewind, pero rewind además pone a 0 o desactiva ambas funciones ferror y foff, con lo cual el fichero se desbloquea y podemos seguir trabajando con él. Muy bien, casos raros. Casos ilógicos. Dice, desde la posición seekset, que significa principio del fichero, muévete menos 10 bytes hacia atrás. Bueno, pues eso es imposible. No puedo salirme del fichero, ¿verdad? Bueno, pues eso hace que el apuntador se mueva hasta lo máximo a donde puede moverse, que es al principio del fichero. Y se queda en el principio del fichero, sin más. Esta instrucción es ignorada, ¿vale? Y no genera un mensaje de error, ni hace que el programa se pare, ni nada por esto. ¿Ok? Y algo parecido podría pasar por el final del fichero, esta instrucción. Dice, desde la posición seekend, que es final del fichero, salta 10 bytes hacia adelante. De nuevo, imposible, no puedo salirme del fichero por su final. Así que esto consigue que el apuntador se mueva al final del fichero, sobre la marca de fin del fichero, de ahí no puede avanzar más y no causa error. ¿Vale? Muy bien. Y ya finalmente cerramos nuestro fichero. Pues esta es la función fseek. Como trabaja con tres variantes, seekCurrent, seekSet y seekEnd, ¿vale? Recordad esas tres constantes. Bien, y ahora vamos con las dos funciones primordiales que sirven, una para grabar datos binarios en el fichero
y otra para leerlos. Me refiero a las funciones fwrite para grabar, write significa escribir en inglés, y fread para leer, read significa leer en inglés. ¿Vale? Bien, pues por supuesto que esta grabación con fwrite y esta lectura con fread se realiza sobre el fichero desde la posición donde hayamos puesto el apuntador de lectura escritura. Así que primero hay que asegurarse de que el apuntador está en el sitio correcto y luego lanzamos una sentencia fwrite para grabar o fread para leer. Bueno, pues vamos con el detalle de la función fwrite. Fwrite en principio está diseñada para poder grabar sobre un fichero en disco todo un array de cualquier tipo de dato que tengamos en la memoria. Una única sentencia fwrite puede grabar de una tacada todo un array de la cantidad de elementos que queráis que esté en la memoria. La transferencia de información va desde la memoria con mis variables hasta el disco. ¿Vale? Eso es lo que hace fwrite. Bien, y para conseguirlo necesita nada menos que 4 argumentos. ¿Vale? Dirección de inicio, tamaño de un elemento, número de elementos que tiene el array sucesivos que quieres grabar y sobre qué fichero grabamos. Antes de entrar en ese detalle, nos llama la atención sobre este tipo de extraño de dato. Dice size fwrite dice que devuelve un número, un valor de tipo size_t. También por aquí hay más size_t. ¿Qué significa esto de size_t? Pues es un puro sinónimo de un signet int. Quien diseñó la función fwrite y fread inventó este tipo de dato que procede desde el comienzo de los tiempos del lenguaje C y con esta sentencia typedef, que sirve para definir sinónimos, inventó como sinónimo de un signet int el nombre size_t. ¿Vale? Así que ya sabéis lo que es un size_t, es un simple entero sin signo. Bueno, pues fwrite requiere los siguientes argumentos de entrada. El primero, dirección de memoria de origen del array o de la variable que quieres guardar en el disco. Veis que aquí hay un puntero genérico, puntero a void. Bien, pues eso significa que cualquier dirección le vale, dirección de comienzo de la variable de memoria que quieres guardar. Ese es el primer argumento. Ojo, direcciones de memoria. A menudo se os olvida. El último argumento es el puntero a file, indicativo de sobre qué fichero queréis guardar. Y ahora aquí en medio hay dos números, dos argumentos más, de tipo numérico entero, un signet int. ¿Vale? El segundo es el tamaño en bytes de uno de los elementos que quieres guardar. ¿Vale? Habitualmente esto se consigue con el operador sizeof, coma. Y el tercer argumento es número de elementos sucesivos de este tamaño que quieres guardar. Típicamente el número de elementos del array que quieres guardar. ¿Vale? Bien, pues esta función fwrite también nos sirve para guardar en el disco no un array, sino una única variable unitaria. Una sola. Para eso le ofreceréis la dirección de comienzo, la dirección donde reside esa variable, y como número de elementos a grabar le decís simplemente 1, un solo elemento de tamaño, ¿vale? Que está en la dirección de memoria de paso como primer argumento. Con lo cual fwrite también sirve para guardar una variable simple y no siempre un array. Pero si tenéis un array que guardar, con una única instrucción fwrite no necesitáis ningún bucle ni nada por el estilo. Una sola fwrite es capaz de guardaros de una tacada todo un array, del tamaño que sea. Muy bien. Pues efectivamente lo que os he explicado está aquí resumido. La función fwrite está pensada
para transferir desde la memoria al fichero un array de elementos de cualquier tipo, ¿no? Tantos elementos como diga la variable numelense, este es el tercer argumento de entrada, y cada elemento con un tamaño en bytes dado por el segundo argumento. Esos son los datos que le pasan vosotros de entrada a la función, ¿no? Pues lo que hace fwrite es realizar, esto es muy importante, una copia exacta de la zona de memoria que comienza en esta dirección de inicio que le estáis pasando. Una copia exacta de los datos que hay en la memoria, usando el código interno que utiliza el lenguaje C para guardar los datos. Sabéis, por ejemplo, que los datos int se guardan internamente en un código binario que se llama complemento a 2. Los datos de tipo float real se guardan internamente en la memoria con otro formato más complicado que se llama IE-cubo 754. Bueno, pues en esos mismos códigos binarios internos se guarda la información en el disco, ¿vale? Y de manera que el número total de bytes que se van a guardar con la función fwrite en el disco es la multiplicación aritmética de el tamaño de un elemento en bytes multiplicado por el número de elementos sucesivos que queréis guardar, ¿vale? Amelem con numelem, eso es el número total de bytes que se guarda. Y se guardan sobre el fichero indicado por este apuntador PF, que es el último de los argumentos. Claro está, a partir del lugar donde se encuentra actualmente el apuntador de lectura, como os dije. Muy bien, la función fwrite, además, una vez hecha esa operación en el disco, finalmente devuelve un resultado. Devuelve hacia afuera un número, un entero sin signo, ¿vale? Que es el número de elementos que realmente ha podido grabar. Si todo ha ido bien, este número de elementos grabados debería coincidir con esta variable numelems que le habéis pasado como tercer argumento. Si todo ha ido bien. Pero si algo falló, o sea, no frecuente, entonces devolverá un número menor que numelems, porque no ha podido grabar todos los números que le has pedido. Habitualmente esa información no se usa mucho. Este devuelve fwrite no suele utilizarse, porque habitualmente no se produce ningún error de grabación. Muy bien. ¿Qué más? Dice, esta función fwrite puede sustituir algunas de las funciones de grabación de texto que se han visto en los temas anteriores. Ejemplo. Por ejemplo, la función fputCharacter, fputC, que sirve para grabar en modo texto una variable de tipo char, o sea, un solo byte sobre un fichero. Bien, en este caso graba lo que haya en la variable char, que es de tipo char, ¿vale? Bueno, pues lo mismo se puede conseguir con una función fwrite de la siguiente manera. A ver, dirección de memoria, ¿dónde está la variable que quiero guardar? Pues ampersand, dirección de char, primer argumento que necesita. ¿Sobre qué fichero quieres guardar? Sobre PF. Y ahora, ¿cuántos elementos sucesivos de este tipo quieres guardar? Uno solo. Se trata de una variable unitaria, no es un array. ¿Y cuántos bytes ocupa uno de esos elementos? Pues uno solo, porque se trata de un char. Un char ocupa un byte. Total, que esta función, fwrite, consigue grabar en el disco un total de 1 multiplicado por 1 igual 1 byte. Justo el que hay en la variable char. Y eso es justamente lo mismo que hace fputC. Así que, fijaros, desde ese punto de vista, la función fputC es prescindible. Porque podríamos hacer lo mismo con una función fwrite. ¿Sí? Muy bien. Y no solamente eso, también la función fputstring, fputs, que hemos visto en el tema anterior, sabéis, recordáis que sirve para grabar en el disco toda una cadena de caracteres, lo que son las letras que tenga en su interior, ¿vale? Fputstring cadena f graba las letras que haya en la variable cadena, la graba en el disco, en el fichero pf. Sin contar el /0 finalizador que existe en la cadena, ¿vale? Bien, pues se puede conseguir lo mismo con una función fwrite de la siguiente manera. A ver, primer argumento.
Dirección de memoria de la variable que quieres guardar. Bueno, pues en este caso me basta con el nombre puro cadena, porque sabéis, el nombre puro de un array ya es una dirección de memoria, justamente la del primer elemento del array. Así que le basta con el nombre cadena aquí. No se os ocurra poner un ampersand ahí, porque no es aplicable. Un ampersand, dirección de a algo que ya es una dirección. Bien. ¿Sobre qué fichero guardas? Sobre PF, no hay problema. Y ahora, ¿cuántos elementos de este tipo quieres guardar? Uno solo. Se trata de una sola cadena de caracteres. ¿Y qué longitud en bytes quieres grabar? No tiene esa cadena. Pues aquí hay que usar la función strlen, que te dice cuántas letras tiene de contenido vuestra cadena. ¿Vale? Así que, por ejemplo, si esta cadena hubiera sido inicializada así, ¿vale? Pues strlen devuelve 4. Y estos son los 4 caracteres que van a ser grabados en el fichero. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que hace la función fputstring. Fputstring graba solo las letras. Aunque el array mide 40 bytes en total, solamente tiene 4 letras en su interior, pues eso es lo que guarda fputstring y eso es lo que guarda esta sentencia fwrite. No se os ocurra poner aquí otra posibilidad, que es size of cadena, porque el operador sizeOf te devuelve como tamaño 40, que es el tamaño completo que tiene el array. Y entonces esto te grabaría en el disco todos los 40 bytes que haya en el interior de cadena, que sería el texto hola, el /0 que hay después, y luego basura que haya en la memoria hasta llegar a 40. Y no es eso lo que queremos hacer, ¿vale? Lo que queremos grabar es solamente las letras, así que el de sizeOf nada, aquí es strlen. ¿Correcto? Muy bien, pues ya veis también desde ese punto de vista, la función fputstring también es prescindible en el lenguaje C, porque con una fwrite, que esta es la súper potente, y pone lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esa es la función para grabar datos de tipo binario que tengamos en la memoria. Y tenemos ahora la inversa, la función que sirve para leer desde el disco una información que tengamos grabada de tipo binario y almacenarla en una variable de memoria. El flujo de información es ahora en sentido contrario al anterior, desde el disco a la memoria. De nuevo, esta función fread, que es muy similar, es gemela de la función fwrite, está diseñada para leer de una sola instrucción, con una sola instrucción, todo un array que tengamos guardado en el disco y guardarlo en un array de memoria. ¿Vale? Pero igualmente sirve también para grabar o para leer una variable unitaria, si esa es vuestra intención. A ver, de nuevo necesita los mismos 4 argumentos que hemos visto para fwrite. Necesita primero la dirección de memoria de la variable que va a ser la receptora de la información procedente del disco. Tenéis que tenerla declarada previamente, claro, ¿vale? Pues aquí le pasáis la dirección de esa variable. Último argumento, ¿desde qué fichero estás leyendo? El puntero afile con el que lo abristeis con la función fopen. Y luego los dos mismos argumentos de antes. Tamaño en bytes de uno de los elementos que quieres leer. Eso es el segundo argumento, tamelen. Y el tercer argumento, número de elementos sucesivos de este tamaño que quieres leer. Bueno, pues esto te permitiría meter aquí, introducir aquí un número mayor que 1 para cargar todo un array, o el número 1, número de elementos 1, si quieres leer solo una variable unitaria. ¿Correcto? Muy bien. Pues la función fread está pensada para transferir desde el fichero a la memoria un array de elementos de cualquier tipo. Tantos elementos como diga la variable numelens. Y cada elemento
de un tamaño en bytes dado por Tamelin. Esa es la información que tenéis que suministrarle vosotros a la función fread para que haga su tarea. Dice, realiza una copia exacta de los bytes que hay en el fichero sobre la zona de memoria que comienza en la dirección de inicio, que es la que le estáis suministrando como primer argumento. De manera que el número total de bytes que se van a transferir desde el disco a la memoria, de nuevo vuelve a ser el producto aritmético entre tamaño de un elemento multiplicado por cuántos elementos sucesivos hay. ¿Vale? Pues efectivamente esto os permite leer de una tacada todo un array, por grande que sea. Bien, de nuevo la función fread devuelve un resultado, pero ahora sí que suele ser usado, sí que es útil. Fread dice, devuelve el número de elementos que han conseguido ser leídos bien. Y si todo ha ido bien, esto que devuelve fread debería ser igual al número de elementos que le habéis pedido, solicitado en el argumento de entrada numelense. Debería de devolver lo mismo que numelense. Pero, si fread devuelve un número que es menor que numelense, típicamente es porque ha llegado al final del fichero y no ha podido seguir leyendo más. Eso es lo habitual. También podría ser que se haya producido un error raro de lectura, pero eso no es lo habitual. Por tanto, en este caso sí que podemos hacer uso de ese numerito que devuelve fread, entre otras cosas para saber si hemos llegado al final del fichero. Porque si lo que devuelve fread es menor que numelense, típicamente si es 0, es porque hemos llegado al final del fichero. Muy bien. Ya lo veremos un ejemplo de esto en el siguiente ejercicio. Dice, esta fread también puede sustituir a otras funciones de lectura de texto que hemos visto en el tema anterior. Por ejemplo, las mismas dos variables de tipo char, que se llaman char y cadena. Bien, recordad la función fgetCharacter, fgetC. Sirve para leer un solo byte del disco y devolverlo como resultado. Típicamente para leer una letra de un fichero de texto y guardarlo en char. Bueno, pues esta misma operación se puede conseguir con este fread que tenéis aquí, a la que hay que suministrarle los siguientes argumentos. Primero, dirección de memoria de la variable receptora de la información procedente desde el disco. Pues dirección de car, correcto. ¿Desde qué fichero me lees? Pues desde el abierto por pf. Y ahora, ¿cuántos bytes me vas a leer? Pues un solo elemento de un byte cada uno. Total, que me va a leer un solo byte. Y me lo va a guardar en la variable car, porque esa es la dirección que le estoy pasando aquí. Eso es justamente lo que sucede con esta instrucción con fgetC. Así que fgetC, pues también prescindible. Si nos hiciera falta prescindir de ella. Muy bien. Y ya con respecto a la función fgetString, ya no es absolutamente equivalente a una fread. Es parecida, pero no es igual, por lo que os contaré ahora. La función fgetString, recordadla, sirve para leer desde un fichero una cadena de caracteres y guardarla en esta cadena que podéis ver. Leemos desde el fichero pf y la guardamos en la cadena que le ofrecemos como primer argumento. Y entre medias hay que aportarle un segundo argumento ahí, un número, que habitualmente coincide con el tamaño sizeof de la cadena receptora. 40 bytes. Recordad que sizeof cadena, si cadena mide 40, sizeof devuelve 40. Este número, recordad, sirve para que esta operación de lectura no desborde al tamaño máximo de la cadena receptora. De hecho, si aquí ponemos como segundo argumento 40, que es el tamaño en bytes de cadena, como máximo la función fgetString va a leer 39 bytes, uno menos que el número que le aportéis aquí. ¿Por qué uno menos? Porque hay que dejar espacio final para un byte donde poner o donde la función ponga el /0
finalizador que toda cadena legal del lenguaje C necesita. Por esto, esta función fgetString va a leer del fichero como máximo 39 bytes y le va a colocar automáticamente el /0 al final, con lo cual ya llena los 40 previstos y no se produce desbordamiento. ¿Correcto? Bueno, pues algo parecido a esto, hasta aquí, se consigue, o lo mismo se consigue con esta función fread, a la que le estoy diciendo lo siguiente, mirad. A ver, primer argumento, dirección de memoria de la variable receptora. Pues el nombre puro del array, cadena, eso ya es una dirección. ¿Desde qué fichero me lees? Desde el PF. Ahora, ¿cuántos elementos de una letra vas a leer? Pues tantos como 40 menos 1, 39. Esto hace lo mismo que fgetString. ¿Y cuántos bytes cada letra? 1. Bueno, total que esta función fread me lee 39 bytes desde mi fichero. ¿Vale? 39 por 1, 39. Hasta aquí parecería que hace lo mismo que fgetString, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa que los diferencia. Y es que, si recordáis, fgetString, al leer desde un fichero, es sensible a la aparición de un carácter emblemático en lenguaje C, que es el carácter /n, nueva línea. De manera que en cuanto fgetString se lee un carácter /n, se para. Ya no sigue leyendo más, ya no sigue leyendo hasta 39 bytes, sino que cuando lee un /n, ahí se queda y ya no sigue leyendo. Porque, como digo yo, es sensible a la aparición del /n. Bueno, pues fread es insensible. fread, si se encuentra un /n, lo lee y sigue leyendo. Sigue leyendo hasta alcanzar los 39 bytes que le habéis pedido aquí. Y eso hace que estas dos funciones no trabajen de forma idéntica. Y fgetString sigue siendo valiosa para leer cadenas que estén en un fichero de texto, cadenas que terminen con el /n. Cosa muy, muy frecuente. Ok. Bueno, pues esa es la función de lectura, fread. Vamos a ver cómo aplicamos esta pareja de funciones, fwrite y fread, en un ejemplo más o menos útil. Bien, este que os pongo aquí. Para practicar con las funciones fread y fread. Dice, el programa para cargar desde el teclado los datos de consumo telefónico mensual de vuestro teléfono móvil y grabarlos en un fichero en disco, para que esa información no se pierda de un día para otro. Y lo vamos a hacer apoyándonos en un array de estructuras que vamos a declarar y a utilizar en la memoria. Este ejemplo ya habíamos visto una primera versión en temas previos, pero esa primera versión no incluía la grabación de los datos en el disco. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Cómo grabar los datos en el disco para no perderlos y podamos recuperarlos al día siguiente cuando entremos a este programa. Muy bien, ahora os lo pintaré un poquito mejor. Bien, declaraciones iniciales que necesitamos para programar esto. A ver qué veo por aquí. Aquí se define una constante simbólica más equivalente a 50. Y creo que este va a ser efectivamente el número de elementos que tiene o que va a tener nuestro array en la memoria. Significa que este programa solamente me va a permitir meter 50 registros, 50 datos de consumo telefónico mensual. Si queréis incrementarlo y que sirva para 500, pues basta con que le pongáis aquí, en este define 500. Y tendríais para 500 facturas mensuales. Sin embargo, aquí solamente tiene para 50. No pasa nada. Bien, pues siguiente declaración importante. Declaración del tipo estructura que necesitamos para guardar nuestros datos telefónicos. Y queremos solo guardar el número del mes de la factura de teléfono, el número de año y cuántos euros hemos pagado de teléfono ese mes y ese año. 3 campos nada más. Vale. Finalmente veo aquí declaraciones prototipo de algunas funciones de usuario que hemos necesitado para programar esto.
Y ya por fin vamos a entrar en nuestra función main. Voy a avanzar un poquito en ella. Puntero a file para abrir nuestro fichero. Este programa va a manipular un único fichero, así que necesitamos un único puntero a file. Y aquí está la variable más importante de este ejercicio. Fijaros, es un array, lo veo por los corchetes, ¿verdad? Un array de 50 elementos de tipo struct dato teléfono, que es este tipo que hay. Así que es un array de estructuras, cada estructura con sus 3 campos. El array se llama tfno. ¿Vale? Os lo voy a mostrar ya en un primer dibujo. Aquí lo tenéis. Este es el array en cuestión que reside en la memoria. Se llama tfno, teléfono, y tiene 0, 1, 2, 3, 4 hasta 49, total 50 elementos. ¿Vale? Cada elemento de esta estructura tiene 3 campos. El primer campo se llama mes, segundo año y el último euros. Y en principio lo he declarado y nace vacío. No tiene ningún contenido útil en su interior. ¿Ok? Este es nuestro array. Y de momento en el disco no existe nada. En el disco no hay todavía ningún fichero. Lo vamos a crear ahora. Esta línea de trazos pretende indicar que es la pista semicircular del disco donde va a residir mi fichero. Pero de momento no hay nada. ¿Ah? Vuelvo al código fuente. Aquí está. Bien, ya ha nacido nuestro array. Este bucle que se pone aquí se toma la molestia de poner a 0 todos los campos del array. Así que vamos a partir con 0, relleno todo a ceros. Fijaros la manera curiosa, no sé si sabíais que esto se puede hacer, de meter un mismo 0 en varios campos a la vez. Esto lo consiente el operador de asignación. Una variable a igual a b igual a c igual a 0. Bueno, pues ese 0 se mete en la a, en la b y en la c. ¿Correcto? Y me doy vueltas desde la fila de orden 0 hasta la fila max, controlada por mi variable i latina, típica del bucle, y esa i latina es esta. I latina es la que controla el índice del array en el que estoy en cada momento. Así que imaginad que este array ya parte de ceros. No lo voy a pintar, pero ya está todo relleno a cero. Ya no tiene basura en su interior. Partimos de 0. Muy bien. Y ahora vamos a ver si existe mi fichero ya en mi disco o si no existe. Porque si el fichero no existe, porque es la primerísima vez que entramos a ejecutar el programa, lo vamos a crear de cero. Esta es la parte para crearlo. Pero si el fichero ya existe, porque este programa lo hemos usado ya antes, entonces lo vamos a leer del disco y lo vamos a guardar en nuestro array de la memoria. Esta es la segunda parte. Voy a entrar más en detalle. Para saber si un fichero existe o no en el disco, hay que intentar abrirlo, ¿vale?, en modo R, en modo lectura. En este caso también va a ser la B de binario porque estamos manipulando un fichero de tipo binario, no de texto. Y el más significa que una vez abierto, en modo lectura, también podremos hacer tareas de grabación, si nos interesa. Pero hay que usar el modo R para intentar abrir el fichero y lo vamos a bautizar con el nombre datostf.dat. Bien, pues resulta que en el modo R si el fichero no existe, la orden fopen devuelve null. Y entonces, si meto todo esto en la orden saif, si lo que devuelve la orden fopen es igual que null, es porque el fichero no existe y lo vamos a crear. Si no os gusta meter en una orden if todo esto, parece un poco enrevesado, pues podríais haberlo hecho de la siguiente manera. Si no queréis hacer las cosas tan comprimidas.
Esta orden pf igual a FOP la puedo quitar de aquí y la puedo poner acá, punto y coma. ¿Vale? La típica orden de apertura sobre el puntero pf. Y luego con una sentencia if simplemente pregunto si pf es igual que null. Bueno, pues eso todo junto se puede fusionar esta orden y meterla dentro del if, como estaba antes. Así que elegid la opción que más os guste. Bueno, pues si resultara que la orden FOP da igual que null, es porque el fichero no existe. ¿Y qué hay que hacer para crearlo de cero? Pues vamos a lanzar otra nueva orden FOP del mismo fichero que queremos crear, pero ahora en modo W, write, modo de escritura, de grabación. Este modo es el que se encarga de crear los ficheros desde cero. Ojo, yo lo llamo modo destructivo, un tanto peligroso, porque si este fichero de datos tf.dat que estáis abriendo en modo W ya existiera y tuviera contenido, lo vais a perder todo el contenido. ¿Vale? En el mismo momento en que se realice este orden FOP en el modo W, se pierde el contenido previo y el fichero queda listo para empezar desde cero. Así que ojo con la utilización de W. Usadlo cuando estéis seguros de que no tiene datos previos vuestro fichero. Bueno, pues entonces lo vamos a crear de cero, hacemos una orden FOP en modo W y nace mi fichero vacío. De momento, vacío en el disco. Bien, esta segunda orden FOP en modo W no debería dar error. Si la orden FOP vuelve a dar un null es porque estamos en presencia de un error grave de apertura, de acceso al disco. ¿Vale? Y no podemos hacer más que anunciarlo al usuario del programa y abandonar el programa. Esto ya no debería suceder con la orden FOP en modo write, modo W. Bueno, pues voy a simular qué es lo que va a pasar entonces. La primera vez que entremos a este programa, el fichero datostf.dat no existe, entonces se va a ejecutar toda esta porción del programa que hay aquí, y en ese momento mi fichero nace en la memoria. Lo voy a pintar. En ese momento, al hacer la orden FOP, nace mi fichero aquí, una especie de idioma inicial, que podéis imaginar que solamente consta de la marca de fin de fichero. Esta marca oscura que yo he rayado ahí, esa es la marca de fin de fichero. Y el apuntador de lectura-escritura nace apuntando a la marca de fin de fichero. Lectura, escritura. Pero todavía no tiene contenido de datos, solamente es una marca de fin de fichero. Y está preparado para empezar a crecer este fichero en el disco. Y se llama de nombre datostf.dat. Vuelvo al programa. Aquí. Así que después de este if, salto a después del else y me planto en este punto. A ver qué hace más este programa. Primero dice borra pantalla, System Clear. Para Windows sería System CLS. Y ahora le pide al usuario que introduzca los datos de consumo telefónico. ¿Vale? Y nos vamos a meter en un bucle de tantas vueltas como elementos tenga mi array, 50 vueltas como máximo. Tanto desde cero. La n, esta n que ahora os explicaré para qué sirve, empieza desde cero. Así que vamos a empezar desde el elemento 0 para arriba, intentando introducir por teclado los 3 campos de cada registro. Y saldrá en mi pantalla un mensaje que dirá registro número %d es i más 1. ¿Vale 0? Pues registro número 1. ¿Vale? De cara al usuario, el primer registro conviene que sea el número 1, no el número 0. ¿Vale? Bueno, ¿y quién se encarga de hacer esa introducción de datos por el teclado? Pues esa tarea se la vamos a ceder a una función de usuario, llamada introducir, aquí abajo, a la cual le vamos a pasar como argumento, entrada, el primer elemento del array de estructura, teléfono sub 0, porque iba de 0 a la primera vuelta que hemos entrado, pero se lo vamos a pasar por referencia. Con un ampersand delante le vamos a pasar la dirección de memoria donde reside esta estructura.
¿Para qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque queremos que la función introducir ataque directamente al array de origen, a este array que se llama teléfono max, array que pertenece a la función main, es una variable local a main. Bueno, pues si queremos que nuestra función introducir sea capaz de modificar directamente los datos de origen de la variable main, hay que pasársela por referencia. Porque si se la pasamos por valor, como va a pasar en esta función que luego os explicaré, le estaré pasando a la función introducir una copia del elemento del array en el teléfono. No le estaré permitiendo el acceso al array original. Y eso no me va a servir. Así que llamaré a la función introducir y le paso un puntero. Le paso la dirección de comienzo de teléfono sub 0. Voy a simular eso, ¿vale? En mi dibujo. Aquí está. Produzco un salto desde esta llamada a esta cabecera. Y claro está la información que le paso, que es una dirección de memoria de una estructura, la recibo en un puntero. ¿Lo veis aquí? Este puntero se llama tf, y es un puntero a struct dato teléfono. Voy a pintarlo ya. Se llama tf este puntero. Pues va a suceder lo siguiente, que al entrar a la función introducir, va a surgir en mi memoria un puntero, voy a pintar aquí, llamado tf, al cual le estaré pasando la dirección de memoria de teléfono sub 0. Aquí está apuntando. ¿Ah? Eso significa que dentro de la función introducir, este primer campo se llama tf flecha mes. Recordad el operador flecha. Es el que sirve para acceder a los campos de una estructura a través de un puntero que apunta a la estructura. Ya no es tf.mes, sino que es tf flecha. Y este campo se llamará tf flecha año y este tercero tf flecha euro. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Vale, volvamos. Bueno, pues ya estoy dentro de la función introducir. Y aquí veis las tres partes que tiene. Este bucle do while sirve para introducir el número de mes, en el campo mes. Este otro do while que veo aquí sirve para introducir el año. Y este tercero para introducir los euros consumidos en ese mes y ese año. ¿Okay? Vamos a echar un vistazo rápido a esto. Do while para el número de mes. Dentro del do sacaré un mensaje que me dirá número de mes, dame el número de mes. Y dale a 0, deja el mes a 0 para terminar la gestión de datos. Bien. Venga, ya llamo a scanf para leer un número entero, que es el número de mes, y lo voy a guardar en el campo tf flecha mes. Pero recordad que la función scanf necesita que le paséis la dirección de memoria de ese campo. El ampersand siempre ahí delante. Pues por eso este ampersand tiene. Esto hace que el programa se me pare y me pida un numerito, un número de mes. ¿Vale? Y lo voy a guardar en tf flecha mes. ¿Correcto? Así que, por ejemplo, le voy a teclear el número 10, mes de octubre. Bueno, pues ese 10 se va a guardar aquí en el campo tf flecha mes. Suponiendo que yo tecleo el número 10. ¿Vale? Eso es lo que voy consiguiendo. Y ahora, ¿qué más cosas veo por aquí? Veo que lo que devuelve como resultado final scanf lo guardo en esta variable de ayuda scn que está declarada por aquí. A ver, ¿qué devuelve la función scanf? Ya lo habré dicho varias veces. Scanf no devuelve lo que muchos pensáis, el número que habéis tecleado. El 10, no. No es así. Scanf devuelve un número, que es la cantidad de datos de entre los que le habéis pedido, la cantidad de datos que han sido leídos correctamente. Aquí le estoy pidiendo un solo dato a este scanf. Bueno, pues si el dato que he introducido es correcto, que lo es porque el número 10 es un número correcto,
Entonces scanf me devuelve un número 1, indicando un dato ha sido bien leído. Por el contrario, si el usuario hiciera su tarea mal y tecleara algo que no es un número, por ejemplo, el texto hola y enter, bueno, pues scanf ve que eso no es un número, no puede asignar nada a esta variable y me informa devolviéndome un número 0, indicando 0 datos han sido bien leídos. Bueno, pues esa información es valiosa a menudo. La voy a guardar en mi variable scn, porque luego mi bucle do while va a hacer que me vuelva otra vez a meter en él si la variable scn es distinta del 1 que yo quiero. Es decir, si tecleé algo mal, si el número lo he introducido mal, scn va a ser distinto de 1 y entonces el bucle vuelve a entrar por aquí y me vuelve a pedir amablemente el dato porque lo he hecho mal. ¿Correcto? Esa es la lógica de usar este dato que devuelve scanf. Muy bien. Y a ver, y el bucle este do while también me va a insistir, me va a volver a dar otra vuelta para pedirme de nuevo el dato si el número de mes que yo he tecleado es incorrecto. Por ejemplo, si el número de mes es negativo, menor que 0, eso no es aceptable. O bien, daros cuenta del OR, si el número de mes es mayor que 12, tampoco es aceptable. O bien, lo que me devuelve scanf es distinto de eso es porque he tecleado algo extraño, vuelve a entrar a mi bucle. Y así insistirá hasta que introduzca un número correcto. El número de mes 0 se consiente, porque justamente el número de mes 0 es el que significa que quiero acabar de introducir datos, ya no quiero seguir introduciendo más. Esta función fflux que hay aquí, si os fijáis, tiene una F mayúscula al principio. Bueno, pues esta no es la fflux estándar de Windows, que empieza con una F minúscula. Y que sabéis que es la función Windows que sirve para borrar el buffer del teclado. Este borrado del buffer viene bien por si acaso el usuario ha tecleado esto que yo digo del hola. Ese hola se queda en el buffer del teclado molestando. Hay que borrarlo si sucede. Así que es bastante conveniente poner un fflux stdin para borrar el buffer del teclado. Sin embargo, en el sistema Linux que tenemos en el laboratorio, la función estándar con minúsculas, fflux stdin, no lo hace bien, no trabaja bien, no borra el fichero. No, perdón, no borra el buffer del teclado. ¿Vale? Compila bien, no da problemas, pero luego realmente no borra el buffer, no entiendo el motivo. Así que hay otra alternativa para conseguir ese borrado del buffer del teclado. Es una sencilla solución que yo he metido en una función que se llama fflux con mayúscula y que la aporto aquí abajo. Aquí tenéis la función fflux y que basta con que con un bucle while como este, mientras lo que devuelva getchar sea distinto del /n, con este bucle conseguís borrar el buffer. Fijaos lo que hace, va leyendo del buffer letra a letra, mientras sea distinto del /n. Eso te va leyendo y borrando del buffer la H del hola, la O, la L, la A, va vaciando todo lo que haya de basura en el buffer del teclado, hasta que se encuentra con el /n, que es el correspondiente a la tecla Enter de finalización. En ese momento, cuando la letra leída sea el /n, es porque el buffer ha quedado ya vacío. Después del Enter ya no hay más. Bueno, pues esa estrategia puede servirnos para suplir la ausencia del fflux stdin estándar. ¿Correcto? Por cierto, si alguien se pregunta cómo es que esta función fflux está aceptando como argumento de entrada este stdin que le estoy aportando ahí, y cómo es eso posible, pues os cuento otros detallitos que quizás no sepáis. Si en una función en lenguaje C, en su cabecera, hacéis como estoy poniendo yo aquí, y no ponéis nada entre los paréntesis que indican qué argumentos se aceptan. Si no se pone nada, eso para el compilador C significa que se puede aceptar cualquier tipo de argumento de entrada y cualquier cantidad además. Cualquier tipo y cualquier cantidad de argumento de entrada. No importa. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, si yo lo dejo de esta manera, estoy consintiendo
que alguien en la llamada a la función, como veis aquí, ponga el stdin en medio, porque es a lo que estaba acostumbrado. Pero sin embargo, trabaja igual si no ponéis nada. Si llamáis a la función fflux, también sirve, porque estoy diciendo en esta cabecera que puedo aceptar cualquier cantidad de argumentos de entrada, incluso ninguno. Así que de esa manera lo dejo flexible al usuario de esta función. Si quiere poner el stdin, está aquí, pues que lo ponga. Si no quiere poner nada, pues que no lo ponga. ¿Vale? Pero la función trabaja y hace su tarea de borrado del buffer hasta que se encuentra el carácter nuevo. Bueno, pues eso es la primera parte de esta función introducir, que se encarga de introducir el número de mes por el teclado. Luego vigilamos si el número de mes introducido es 0 para abandonar la función. Mirad esta sentencia return, da por concluida la función. No hay que retornar nada, no hay que poner return 0 o return lo que sea, porque la función introducir devuelve void, es decir, devuelve nada. Y cuando devuelve nada, para abandonarla basta con poner return, sin más. Venga, vale, tercera porción, voy a separarlas. Segunda parte de la función introducir, la que va a permitir introducir el año. Pues la estrategia es igual que antes. Pido con un texto el año, 2 puntos, leo con scanf, leo en la variable tf flecha año, pasada con el ampersand delante, y me quedo con en la variable scn con lo que devuelve scanf. Por si acaso borro el buffer del teclado, por si el usuario ha tecleado ahí algo inadecuado. Y luego con el bucle while vigilo el rango del número que introducí. Por ejemplo, no quiero números negativos para el año. Mientras el año que yo teclee sea menor que 0, vuelta a entrar al bucle, porque me equivoqué. En este caso no pone un límite superior para el año. O sea que permite que pongáis año 3500 si queréis. Lo cual no me parece muy aceptable, pero bueno, sí, lo vamos a dejar así. Y con esto se vigila, con lo de la variable scn, se vigila si habéis pulsado hola o algún otro texto extraño. Total, que al ejecutar este bucle do me permite introducir un número de año. Bueno, lo voy a pintar. Introduzco el año 2019. Octubre de 2019. Y va a parar a la variable esta, tf flecha año. Lo que yo tecleo. Y tercera parte de la función introducir, do while para introducir el número de euros del teléfono. Otro scanf. Ahora con un especificador %f, porque es una variable de tipo float. La guardo en el campo tf flecha euros, ¿vale? Igual que antes, borro el buffer del teclado y vigilo que los euros no sean negativos. También aquí te permite no poner límite superior y tú podrías poner una factura pues, de 1.000.000 de euros si quisieras. Bueno, pues una vez que termina esto, llego a la llave del fin de la función introducir y se da por concluida la función. Desaparece su variable local tf, que era una variable local interna, y desaparece la variable local scn. Pero me ha permitido introducir en mi array de origen, el que pertenece a la función main, en mi array teléfono, me ha permitido introducir en la primera fila mis 3 datos. Pongamos de euros, 37,5 euros gasté en ese mes. ¿Vale? Bueno, pues ya está, pero ahora hay que seguir con el siguiente registro, el sub 1, y con el sub 2, y con el sub 3, hasta que me canse. Y me cansaré indicando un número de mes 0. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace eso. Así que terminó la función introducir. ¿Dónde fue llamada? Era llamada aquí, ¿verdad? Bueno, pues el programa continúa con la siguiente instrucción, en la main, la función main que es esta. Y lo que veo en el bucle de main es que se vuelve a vigilar en el campo mes, a ver si vale 0. Si te leo su 0.mes es igual a 0, es porque quiero abandonar el bucle de introducción de datos. Y eso lo consigue esta sentencia break que me expulsa de mi bucle for y me planta aquí afuera en la siguiente instrucción después del bucle for. Bueno, no es mi caso, no he puesto el número de mes a 0, así que ahora me engancha mi llave del fin del bucle for y vuelvo arriba. Y sabéis lo que sucede. I++,
Antes valía 0, ahora pasa a valer 1. Y como es menor de 50, pues me vuelvo a meter para pedir el registro número 2. ¿Correcto? Y volveré a entrar a la función introducir, pasándole como argumento de entrada la variable teléfono sub 1 por referencia. Lo voy a pintar. Volveré a entrar a la función introducir por segunda vez. Vuelve a surgir la variable local tf, ¿verdad? Que es la que recibe el argumento de entrada. Pero ahora tf la cargo con la dirección de teléfono sub 1. Ya no está apuntando al primero, está al segundo aquí. Bueno, pues eso me va a permitir que cuando me meta en la función introducir, lo que yo teclee por el teclado venga a parar a esta segunda fila. Voy a suponer que meto como mes el siguiente, el 11, en noviembre. Vuelvo a teclear el mismo año, 2019. Y ahora otros euros, pues 40,9 euros gasté ese mes. ¿Vale? Y luego termina la función introducir, volvemos al bucle main y otra vuelta para entrar. Vale, voy a suponer que doy una tercera vuelta. En la tercera vuelta, este puntero TF me apunta ahora a la estructura llamada teléfono sub 2 y lo que yo tecleo pues viene a parar aquí, en el mes 12, el mismo año, 2019, y aquí gasté 42,6 euros, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora llego y ya me canso. Y en la cuarta vuelta de bucle, en mi puntero TF apuntará aquí. ¿Vale? Ahora, cuando el programa me pida, cuando aquí la función introducir me pida el número de mes, yo le voy a soltar un 0. ¿Vale? Le escribo 0 y enter. Eso va a hacer que la función introducir termine, ya no me pide ningún año ni euros. Y volvamos de vuelta después de esta llamada a la siguiente sentencia, y como el campo mes vale 0, me voy del bucle. ¿Vale? Voy a simularlo en el dibujo. Aquí estoy en la cuarta vuelta del bucle y como número de mes digo 0 y enter. Y eso va a hacer que mi bucle de entrada de datos termine. Fijaros con qué valor ha terminado la variable i latina. Estábamos en el elemento sub 3. ¿Lo veis ahí? Bueno, pues justamente ese valor final en el que se ha quedado la variable i latina, cuando ha terminado ese bucle, me indica cuántos elementos he conseguido introducir. 3, 1, 2 y 3. Es justamente el final de la variable i latina. Bueno, pues esa es una información muy valiosa para el resto de mi programa. Tengo que saber cuántos datos reales he metido, ¿vale? Para que ahora cuando me toque imprimir mis datos, que es lo siguiente que voy a hacer, no me imprima basura. Yo no quiero imprimir la basura que hay hasta la posición 49. Yo solamente quiero saber los 3 que he conseguido meter. Por eso este valor de la variable i latina lo tengo que guardar. Y aquí está. Cuando termina mi bucle, guardo mi variable i latina en una variable importante que se llama n, que a partir de este momento del programa me va a indicar cuántos elementos tengo en mi array. N igual a i, por tanto n toma el valor 3, ¿verdad? En mi ejemplo. N toma un valor 3 como este, ¿vale? Así que n importante, me dice cuántos elementos tengo en mi array. Elementos válidos, que no sean de basura. Muy bien, y ahora, ¿qué hace el resto de mi programa? La primera parte es mostrar los datos que tengo en mi array, mostrarlos por pantalla, para confirmar que están ahí y que son correctos, ¿verdad? Antes de terminar mi programa. Pues de eso se encarga este pequeño bucle for, que va a ir explorándome mis elementos del array este que se llama teléfono, desde la posición 0 hasta la n, ya no hasta 50. Ahora quiero imprimir solo mientras i menor que 3. N vale 3, que son los elementos que tengo. Desde igual a 0, mientras i sea menor que 3. Pues eso me va a permitir pasearme, fijaros, por los 3 primeros elementos. Teléfono sub 0, sub 1
y sub 2, porque ya el 3 ya no sirve. Es mientras i menor que 3. Así que voy a imprimir mis 3 primeros registros. Bien, ¿y quién se encarga de esa tarea de imprimir los datos? Pues se lo voy a ceder a la función imprimir, una función que me invento, está aquí abajo. Pero a esta función ya no me hace falta pasarle cada una de las estructuras de mi array por referencia. No, porque la función imprimir no va a pretender modificar los datos del array, simplemente pretende imprimirlos. Así que para imprimir los datos puedo contar, la función imprimir puede recibir una copia de la estructura que reside en el array de origen. Y puedo imprimir los datos de esa copia. ¿Vale? Así que en este caso, dado que no voy a modificar mi variable estructura, me basta con pasarla por valor. Por valor significa sin el ampersand. Ya no le paso la dirección de, sino que le paso una copia completa de la estructura. Os lo voy a pintar para que lo entendáis mejor. Se produce entonces un salto desde esta llamada, imprimir, y le paso como argumento, la primera vuelta de bucle, teléfono sub 0. ¿Entendéis que i parte de 0? ¿No? Le paso teléfono sub 0. Y salto a esta cabecera. Aquí abajo, ¿lo veis? Bueno, pues lo que recibe esta función imprimir es una estructura como tal, con todos sus 3 campos. No hay ningún asterisco aquí, no es un puntero. Fijaros que aquí, en la función introducir, recibíamos un puntero, porque le pasábamos una dirección de memoria. Aquí no, aquí recibimos una copia completa del primer elemento de mi array. Os lo voy a pintar. ¿En qué consiste eso? Pues ahora en la función imprimir, lo que se llama tf ya no es un puntero. tf es esto. Una variable estructura con todos sus 3 campos. Y esta variable internamente se llama tf. Y este campo se llama tf.mes, tf.año y tf.euros. Y además recibe copia de los valores que hay en la primera línea de mi array, en la variable que se llama teléfono sub 0. Así que este 10 viene aquí, copiado. 2019 viene copiado aquí. Y 37.5. Una copia. Y se llama TF. Mirad que se llama TF. A ver. Efectivamente, ¿veis? Se llama TF esa estructura. Podría haberla llamado como me diera la gana. ¿Vale? Curiosamente se llama igual que antes en la otra función, pero antes era un puntero y ahora no lo es. Ahora es una estructura completa. Y como es una estructura completa, el nombre de sus campos se llaman usando el operador punto. tf.mes. Ya no flecha porque tf no es un puntero. tf.mes será el primer campo, tf.año y tf.euros. Muy bien, pues yo lo único que quiero es imprimir esos 3 campos. Aquí tengo la única sentencia, la printf que necesito. El número de mes. Este %d se alimenta de tf.mes. Veréis aparecer el número 10. Un tabulador, barra t. Texto fijo, año, 2 puntos. Y este %d se alimenta de tf.año. Veréis aparecer el 2019. Otro tabulador, barra t. Consumo, 2 puntos. Y este %.2f me va a imprimir el campo tf.euros con 2 decimales. Punto 2 significa con 2 decimales. Correcto. He imprimido los datos de mi primera fila de mi array. Una vez que termina la función imprimir, se muere temporalmente la variable tf, esta variable estructura que es local, desaparece de la pila, de la memoria, y volvemos después de la llamada a la función main, un salto de vuelta. Y ahora me engancha mi bucle for, hace que la i se incremente, pasa a valer 1, y ahora vuelvo a llamar a la función imprimir pasándole una copia del teléfono sub 1. Y va a suceder que en la variable tf se me copie el segundo registro, con noviembre 11, 2019,
40.9. Y lo imprimiré. Y a la tercera vuelta de bucle, a la función imprimir le voy a pasar una copia de la tercera fila. Y así hasta que se termine mi bucle. Como mi bucle solamente me va a dar 3 vueltas, pues me va a permitir esta estrategia imprimir las 3 filas de mi array en pantalla para confirmar que los datos están ahí y están bien puestos. ¿Ok? Muy bien, pues esa es la gran diferencia entre pasar estas variables por referencia o por valor. Si se pasa una estructura por referencia, recibimos un puntero y los campos se llaman tf flecha mes, o flecha año, o flecha euros. ¿Vale? Sin embargo, si pasamos estas estructuras por valor, recibimos una copia completa de toda la estructura de origen. Y entonces, para acceder a esos campos, es con el punto tf.mes, tf.año y tf.euros. Tomad nota de esto porque lo aplicaréis en el laboratorio si no lo habéis aplicado ya. Muy bien. Bueno, pues ya está. He imprimido, vuelvo de nuevo a mi función main. He imprimido ya mis datos y me sale un mensaje que me dice pulse Enter para terminar. Vale, para que el usuario pueda ver en pantalla los datos sin que se cierre la ventana y los pierda de vista. Para conseguir el efecto este de pulse Enter para terminar, simplemente me basta con llamar a getchar. Getchar sabéis que para la ejecución del programa hasta que le deis a una tecla y Enter. Pues le podéis dar directamente a Enter. Pero lo que hemos conseguido es, con este getchar, separe el programa y me permita leer lo que hay. Por fin, cuando le dé a una tecla, cuando le dé a Enter, el getchar se da por terminado y el programa continúa. ¿Y qué hay que hacer? Ya, antes de finalizar el programa, pues si no quiero perder los datos que tengo en mi array, datos de las facturas de teléfono, tengo que guardarlos en el disco. Para que al día siguiente cuando vuelva, o al mes siguiente cuando vuelva a ejecutar este programa, no se me hayan perdido las facturas de los meses previos. ¿Cómo se consigue eso? Pues primero, lo que propone aquí es que con una simple orden fwrite vamos a grabar de una sola tacada todo mi array. Con los n elementos, que son 3, n vale 3 actualmente, con todos los 3 elementos iniciales de mi array, los voy a salvar uno tras de otro con una simple fwrite. Y los voy a salvar desde el principio del fichero, por eso necesito hacer un rewind para, por si acaso no estaba el apuntador al principio del fichero, llevarlo al principio del fichero, ¿va? Y con una sentencia fwrite te dice lo siguiente, mirad cómo trabajaba fwrite. Primer argumento que hay que pasarle, dirección de memoria de la variable que quieres grabar en el disco. La variable que quiero grabar en el disco es este array. ¿Y cuál es la dirección de memoria de comienzo de este array? Pues el nombre puro del array, tfno, dirección de comienzo de mi array. Pues esa es la dirección que tengo que pasarle a fwrite. Siguiente argumento, tamaño en bytes de uno de los elementos de ese array. Pues sizeOf struct dato teléfono. Esto me devuelve cuántos bytes mide una estructura. Tercer argumento, ¿cuántos elementos sucesivos de tu array quieres guardar? Pues justamente n, que vale 3. N valía 3, recordáis. ¿Y sobre qué fichero quieres guardarlo? Pues sobre el que he abierto con mi puntero pf. Pues fijaros, os voy a pintar lo que hace eso. Esto me va a traer desde la memoria a mi disco todas las 3 primeras filas. ¿Por qué? Porque recordad que en todo array los sucesivos elementos del array se encuentran guardados uno después de otro en la memoria. Esta segunda fila está grabadita justo después de la primera y la tercera está grabada justo después de la segunda. Y la sentencia fwrite me va a grabar desde esta dirección de comienzo tantos bytes como 3 veces multiplicado por el tamaño de una estructura. Así que me va a grabar los 3 primeros registros que hay en mi memoria. Una copia exacta de lo que hay en la memoria en estas 3 primeras filas. Y se van a guardar en mi fichero así. A ver, voy a coger otro rotulador. Un primer registro aquí.
con sus tres campitos en su interior, seguido del segundo registro, con sus tres campitos, y seguido del tercero, con sus tres campos. Este primer campo es el número de mes del primer registro, aquí está el 10, ¿vale? Este segundo registro es el que tiene el mes de noviembre, 11. Este tercer registro es el que tiene el mes 12, con todos sus campos. No voy a escribir los otros campos, pero están ahí, ¿vale? Pues todo eso es lo que hace la función fwrite. De una tacada te guarda todo. Además, el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia el final, además de la marca de fin de fichero, se ve empujada automáticamente hacia el final y el apuntador de lectura-escritura se va a quedar ahí. Porque siempre que se graba algo, el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante y se queda apuntando al byte último al que has grabado. Y ya tengo ahí mis tres registros salvados en el disco, para que no se me pierda. ¿Ok? Una sola sentencia fwrite lo ha conseguido. No os ha hecho falta meteros en un bucle de 3 vueltas, quizá como este, para ir guardando uno tras otro las 3 estructuras, que lo podríais haber programado así, ¿vale? Pero no es necesario, dado que fwrite, gracias a este tercer argumento que tiene de entrada, nos permite que le indiquéis cuántos elementos sucesivos queréis guardar. ¿Ok? Muy bien, pues ya está, con eso se cierra mi fichero y el programa termina. Pero me queda algo por ver. Quiero ver qué sucede cuando al cabo de un mes volvamos a entrar a ejecutar este programa para meter una nueva factura, la del siguiente mes del teléfono. Vale, pues lo voy a simular. Imaginad que dentro de un mes vuelvo a entrar a mi programa. ¿Vale? Venga, vamos desde arriba. De momento mi variable n, contadora de registros, vale a 0. Declaro mi array de estructuras, en principio vacío, 50 elementos. Bien, igual que antes, pongo a 0 todos los elementos de mi array. Bien. Y ahora vamos a detectar si mi fichero existe. Intento abrirlo con esta orden fopen. Intento abrirlo en modo de lectura. ¿Bien? Bueno, pues ahora esta orden fopen no me va a dar igual que null, porque el fichero sí existe. Y queda abierto en modo lectura, con el apuntador al comienzo del fichero. Así que salto al else, porque pf igual que null no es cierto. Salto al else y ahora me toca, claro, pues leer desde el fichero todos los 3 registros que tengo y guardarlos en mi array teléfono. Ahora es una operación de lectura desde el disco a mi memoria. Bueno, pues aquí tenéis la orden fread que lo consigue. ¿Vale? Fijaros los argumentos que le vamos a pasar de entrada. Primero, dirección de memoria de la variable receptora de la información, en este caso de mi array. Pues me basta el nombre puro del array porque eso ya es la dirección de memoria, ya lo vimos antes. Segundo argumento, tamaño en bytes que tiene uno de los elementos de tu array. Pues sizeof, destruye tu teléfono. Vale. Pero le voy a pedir a la función fread que intente leerme 50 registros, que es lo máximo que consiente este programa. ¿Vale? Le pido 50. Vale. Y ahora viene fread e intenta leerme 50. Pero solamente puede leer 3, que son los 3 que hay en mi disco. Bueno, pues fread me informa y me devuelve como resultado un número, que es la cantidad de registros que ha conseguido leer bien. 3. fread me devuelve un 3. ¿Vale? Bueno, pues esa es la información valiosa que no debo de perder. Meto ese 3 en mi variable n, con lo cual ya desde un principio mi variable n sabe que contamos con 3 registros. ¿Vale? Y el resto de mi programa de aquí abajo me va a permitir meter más registros al final del fichero. Fijaros paso a paso lo que ha sucedido. Esta fread la voy a simular en el dibujo. A ver, al abrir el fichero en modo lectura, el apuntador automáticamente nace apuntando al comienzo del fichero. Ahora, con la fread le he pedido que me lea
50 registros, ¿vale? Sin embargo, fread solamente consigue leer los que hay, estos 3. De una tacada me los lee, estos 3 registros, y me los lleva a la dirección de memoria que le he pasado como argumento de entrada, que es teléfono. Así que este 10, este 11, este 12 vuelven con todos sus datos a estar en la memoria. Y además, fread me devuelve un número 3, indicando 3 registros conseguí leer. Y ese 3 lo meto en n. Con lo cual, ya de partida, n sabe cuántos registros tengo. 3. ¿Correcto? Por cierto que al hacer la lectura con fread, de nuevo el apuntador de lectura-escritura quedó puesto sobre la marca de fin de fichero. Siempre que se lee o se graba algo, el apuntador se mueve y se queda apuntando al final. Y además ha sucedido otra cosa, que se ha leído la marca de fin de fichero, con lo cual la función f se quedó activa. foff se ha activado. Y con foff activa el fichero queda como bloqueado. No podemos grabar nada nuevo, ni podemos mover el apuntador de lectura-escritura, ni nada por el estilo. Así que me temo que lo que tenemos que hacer es sacarle de esa situación de bloqueo. Y de eso se encarga esta instrucción clearer que tenéis aquí. Clearer desactiva el indicador feoff y volvemos a tener control sobre el fichero. No queda bloqueado. ¿Correcto? Bueno, pues ya el resto del programa es igual que antes, pero daros cuenta de este bucle, que es el que te permite ahora pasar a leer las siguientes facturas. El bucle ya no empieza desde i igual a 0, sino desde i igual a n, que n vale 3 ahora, ¿verdad? Es lo que me ha devuelto el fread. Desde i igual a 3 hasta 50. Fijaros en el dibujo lo que significa. Que las facturas que yo ahora vuelva a teclear por el teclado van a empezar desde teléfono sub 3, desde i igual a 3. Y la tina es la que gobierna los subíndices estos. Entonces las facturas que yo ahora teclee van a ir a parar a mi array a partir de la posición 3. ¿De acuerdo? Venga, suponed que me meto al programa y tecleo. El siguiente mes que me toca pues será el 01, enero de 2020. Esto lo voy tecleando. Y aquí gasté poco, pues 29,5 euros. Voy a poner alguna cosa que me invento. ¿Vale? Y así podría meter otra factura más. Y otra, y otra. Pero no, esta vez solamente tengo una factura que introducir, que es la del mes de enero de 2020. ¿Va? Y a la siguiente vuelta de bucle meto el mes a 0. Y con eso mi programa de introducción de datos termina. Tengo en mi array 4 facturas, ya no 3. Gracias a esta instrucción de aquí, n igual a i, cuando termina mi bucle, n se actualiza y pasa a valer 4. N se actualiza valiendo 4. ¿Por qué? Pues porque cuando introduje el número de mes a 0, estaba sobre el elemento teléfono sub 4. Y mi variable i valía 4. ¿Verdad que sí? Entonces este 4 se mete en n. N ya sabe que tengo 4 registros. Y cuando me llegue el momento de grabar todo esto, con esta sentencia fwrite, voy a volver a grabar desde el principio del fichero todo mi array que tiene n elementos, 4 elementos. Esta sentencia fwrite de nuevo de una tacada me vuelca sobre el disco todo mi array con sus 4 elementos que yo tenga. ¿Correcto? Muy bien. Pues así es como trabaja este ejercicio apoyándose en un array de memoria. Esta solución puede venir bien en otro tipo de ejercicios cuando tengáis pocos registros que procesar. Poco me refiero a centenas o pocos miles de registros, porque esos registros pueden alojarse en un array. Un array puede soportar 1000 registros, quizá decenas de miles. Pero si se trata de una gran base de datos
en las que tenéis cientos de millones, a lo mejor, de registros, esta solución de guardarlo todo en un array ya no es viable, porque eso requeriría una capacidad de memoria muy grande. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de problemas, en el que el número de registros puede ser muy grande, se requiere otro tipo de solución en las que vayamos manipulando o leyendo a la memoria registro a registro y tengamos en la memoria solamente un registro cada vez. Bueno, pues este tipo de solución en el siguiente tema, ¿vale? En el tema 10. Bueno, pues aquí se termina el vídeo de hoy. Os animo a que veáis el vídeo siguiente, el tema 10, que será el último dedicado a ficheros. Un saludo a todos.